¿Por qué dejó de invitarme Nino Canún? Dice que Z estuvo buscando programas de Nino donde salía yo, solo encontró uno del 91. Pero ¿por qué dejó de invitarlo Nino? No, Nino no me dejó de invitar. El programa terminó, pero Nino no solo me invitaba para hablar de ovnis, una vez me invitó para defender a Madonna. Esa es una historia que me parece divertida y si quieren la comparto. O ya la he compartido, pero la vuelvo a compartir. Un día estaba yo tranquilísimo en mi estudio y en mi despacho escribiendo y me llaman de la oficina de Nino Canún. Oye, Mauricio, que va a hacer un concierto Madonna en México y queremos que la defiendas. Y yo, ¿por qué voy a defender a Madonna? Si no me gusta su música, la tipa me parece repelente, desagradable, arrogante, ridícula, poco interesante en lo musical y en lo humano. Pues es que los del Comité Nacional Pro Vida quieren prohibir el concierto. Y dije, ¿dónde me presento? Yo voy a defender a Madonna a muerte. No porque crea yo que Madonna tiene ningún valor artístico en concreto, pero sí porque creo que tiene el derecho de cantar y que la gente que tiene el mal gusto de irla a ver, pues tiene el derecho de hacerlo. Y fui al programa y acabé haciendo enojar muchísimo a Serrano, que era el del Comité Nacional Pro Vida, que después acabó, si no fue encarcelado, creo que sí estuvo encarcelado incluso, acabó acusado de desfalcos y una serie de barbaridades cuando estuvo cerca del dinero, porque un amigo suyo ultra reaccionario del PAN, tenía dinero y se lo repartió también a él. Ustedes saben que el PAN es igual de corrupto que todos. Y yo lo hice enojar muchísimo porque primero que nada traían un sacerdote que parecía buena persona. Y el argumento de Díaz Serrano era que... ¿De Díaz Serrano? No, de Serrano Limón. Era que el Vaticano estaba en contra de lo de Madonna, porque igual iba a usar la bandera mexicana, y uy, qué vergüenza, es un trapo, tampoco te pongas así. Y luego que bueno, el sexo y esas cosas feísimas, pues, creen que nacieron por generación espontánea estos tipos. Y el Vaticano lo estaba en contra. Y yo dije, no es cierto, ¿no? Entonces en el primer corte fui con el curita, y le dije, oiga, padre, pero ¿qué no en el Concilio Vaticano II se determinó que esto era un asunto de la conciencia de cada uno de los fieles y no era algo que impusiera la Iglesia? Y me miró así y dijo, bueno, sí, claro. Dije, bueno, eso es lo que tiene usted que decir, porque lo que está diciendo este señor es otra cosa que va en contra del Concilio Vaticano II. Cuando regresamos, pide la palabra el curita, muy simpático, él con sus gafitas, me acuerdo de él. Y dijo, oiga, pero hay que aclarar que esto no, la Iglesia no está en contra de que se haga lo de Madonna, ni le dice a la gente que no vaya al concierto de Madonna. Dice que es asunto de la conciencia de cada uno de los fieles. Serrano Limón lo miraba con ojos de pistola. Las miradas mataran allí, teníamos cura al horno. Y bueno, seguimos discutiendo. Yo estaba con el club de fans de Madonna, además que eran divertidísimos los chavales. A ver, eran adolescentes fans de Madonna, pues está bien. También uno ha hecho cosas ridículas cuando era jovencito, no tengo nada contrario, yo estaba con ellos. Y en un momento dado hice enojar tanto a Serrano Limón que empezó a perder los papeles y dije, pero a ver, ¿a qué le tienes miedo tú? Bueno, no, yo en aquel entonces todavía le hablaba de usted a la gente. Acuérdense que en España nos hablamos de tú todos, así tengamos 100 años, y entonces eso ya me contamina al hablar con latinoamericanos, pues les hablo de tú y se sienten que les falta el respeto. Le digo, a ver, ¿a qué le tiene miedo, señor Serrano Limón? ¿Cuál es su problema? ¿Qué le puede pasar? Entonces perdieron los papeles y empezaron a insultar a Azcárraga, al dueño de Televisa, Azcárraga mismo, el tigre. Y empezaron a decir barbaridades. Una de las que llevaba él, que eran monjas disfrazadas de civiles, y empezó a soltar una serie de barbaridades contra Azcárraga. Nino Canún me miraba como si trágame tierra, ¿no? Cuando acabó esta señora dijo Nino Canún, para que vean que aquí hay libertad, no la he interrumpido yo todavía y vamos a un corte comercial. Bueno, cuando acabó la cosa yo todavía me quedé en el camerino con Nino y me dice, pero ¿por qué me hacen esto si soy el único que les da espacio para que hablen? Le digo, pues porque eres tonto, tío, no les debes dar espacio para que hablen porque son así, y si me llamas a mí sabes que los voy a sacar de sus casillas. Bueno, Nino me trató maravillosamente bien, me llamó para muchas cosas durante mucho tiempo, también en un programa de lectura estuve con él. No tuve problemas con él, me encuentro con él ahora, si me encontrara con él ahora que nos podemos tomar una cerveza lo más tranquilos
del mundo. Maussan estaba obsesionado con usted. Sí, ¿no? Maussan sufría mucho. Pues que a Maussan yo le dije, precisamente a raíz del OVNI de Puebla del 91, le dije, tú vas a acabar viviendo de esto porque en el fondo eres un desvergonzado. Lo que pasa es que lo dije en televisión, se puso, no, yo nunca, yo esto no lo voy a hacer por negocio, es que yo busco la verdad. 30 años después,